Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente a cada uno de los que pudieran conectarse o mirar este estudio. Como siempre, esperando que Dios hable a sus corazones y que la palabra de Dios haga su obra en nosotros conforme al propósito que salió de su boca. Proseguimos con nuestros estudios bajo el título principal, el contenido de la Biblia, del cual prácticamente lo leemos en estos estudios. Hoy estaremos estudiando o mirando el capítulo 13 del libro de Mateo, aunque no lo estaremos leyendo consecuencialmente, sino en versículos salteados, para ir aclarando de una vez la parábola o las parábolas expresadas por nuestro Señor Jesús en este capítulo, el capítulo 13. En este capítulo encontramos varias parábolas, en sí son 7 contenidas en este solo capítulo, y todas con el propósito de enseñarnos acerca del reino de Dios, brindándole Dios a la humanidad la oportunidad de que sea heredero o participante, o como es más conocido, de que entremos en su gloria. Vamos a analizar este capítulo y definiendo, para empezar, lo que significa parábola. Se nos dice, conforme al diccionario bíblico, es una historia simbólica que enseña las verdades del Evangelio al compararlas con cosas terrenales. Y en el diccionario secular nos dice que es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Así que bajo estas definiciones es que vamos a mirar nuestro estudio, a basar nuestro estudio el día de hoy en estas parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseña al pueblo. Dice en Mateo 13:24. Y como les dije, vamos a leer algunos versículos posteriores primero y después los anteriores para aclarar estas parábolas o tener más claridad en la enseñanza de estas parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseñó al pueblo. En Mateo 13:24 nos dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Nos dice en el libro de Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que podemos nosotros darnos cuenta que Jesús va a aclarar el misterio de estas parábolas refiriéndose a la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios y la vino a sembrar Él en este mundo o en el corazón del oyente, en el corazón de que preste atención. Entonces, proseguimos en Mateo 13:16. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a sembrar la palabra de Dios y aclararla dentro de nosotros, o en el mundo y a nosotros. Así que podemos nosotros darnos cuenta que quien tiene buen discernimiento entiende la palabra, podrá comprenderla. Pero quien observa con conocimiento ve la diferencia. Así que por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo, y en esta ocasión nos vamos a referir a los servidores de Dios, que fueron los que observaron la diferencia entre fruto y fruto cuando se sembró la semilla. Pero quien tiene todo el conocimiento, o más, el que todo lo sabe, advierte la consecuencia, y este es Dios,
quien sabe de todo, nos advierte de la consecuencia. Y podemos mirarlo en referencia a esta parábola de la manera siguiente. Vinieron los siervos del padre de familia y dijeron, y esto podemos identificarlo como los ángeles: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Son servidores fieles de nuestro Dios. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo, o la buena semilla que había sembrado en el corazón, o que había sembrado él en el campo, puedo decir, en el corazón del oyente o de los fieles oyentes. Así que por tanto él dice, o su decisión es esta: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que prácticamente el sembrador hará la diferencia en aquel día, conforme al fruto o a la planta que haya nacido según la semilla. Así que nuestro Señor Jesucristo especifica lo dicho, lo aclara y nos lo explica. Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo, en donde nuestro Señor Jesucristo se hizo manifiesto y nos presentó la palabra de Dios. La buena semilla son los hijos de Dios, aquellos que han aceptado esa palabra. Y la cizaña son los hijos del mal, los que prácticamente se deleitan en la desobediencia, como el padre de mentira, que no obedeció y así ha engendrado desobediencia en el mundo. Así que lo hace ver claramente nuestro Señor. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Y ya se nos expresó cuál es el fin de cada uno de ellos. Los hijos de la buena semilla estarán en el granero de Dios, mas los hijos de la cizaña serán amontonados y quemados. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. La parábola está siendo aclarada y podemos analizar nosotros, cada uno de nosotros, cuál es nuestro fin, cuál es nuestra meta, cuál es nuestra esperanza conforme a esta enseñanza que extraemos de esta parábola. De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, nuestro Señor Jesucristo, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahora, tenemos en mente que nuestro Señor Jesucristo en su predicación dijo, el reino de los cielos se ha acercado y también el reino de Dios está entre vosotros. De manera que los que han aceptado la palabra de Dios viven en el reino de Dios, los cuales Él recogerá, apartará de los malos y entrarán en su reino. Pero todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad serán cortados de la tierra. Él hará la diferencia en aquel día. Y dice el verso 42, Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esta expresión es una muy similar a la cual encontramos también en el libro de Daniel, un libro profético escrito muchos años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y expresan la misma sentencia.
para aquellos que creen en Dios y de igual manera para aquellos que les obedecen, los cuales, dice en el libro de Daniel, vivirán en una confusión perpetua, es decir, por una eternidad estarán confundidos o arrepentidos de no haber obedecido al Evangelio, de no haber obedecido a la palabra de Dios, ya que la palabra que salió de la boca de Dios cumplirá su deseo o cumplirá su propósito por el cual fue enviado. Y nos dice, viéndolo acerca de las profecías en el Antiguo Testamento, hablando acerca de Dios, nosotros nos damos cuenta que Él hace saber lo que sucederá y nos advierte mucho tiempo antes de ejecutarlo o antes de que se lleve a cabo, a fin de que haya un arrepentimiento en la vida del ser humano y que escape del castigo. Mientras que vivamos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos para no entrar en ese castigo eterno, el cual ya salió de la boca de Dios y será ejecutado. En Deuteronomio 32:1 nos dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. De esa manera Dios ha hecho fluir su palabra o ha hecho llegar su palabra a este mundo, a fin de que la humanidad la escuche, presta atención y disfrute de la bendición que Dios quiere darle. También en el libro de Números nos lo dice en otra forma y aunque con un poco de advertencia. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como al extranjero, ultraja a Jehová. Primeramente ofende a su Creador. Esa persona, dice el Señor, será cortada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada a esa persona y su iniquidad será sobre ella. Si nosotros nos damos cuenta, conociendo la Escritura, podemos examinarnos a nosotros mismos y podemos o bien acudir al arrepentimiento y ser participantes de la gloria venidera, o hacer caso omiso, ser rebelde a la palabra de Dios y esperar el castigo del cual no escapará. Dios ha hecho llegar su palabra hasta los rincones más remotos de la tierra. Y nos lo dice en el Salmo 19:4 de esta manera: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Creo yo y estoy consciente que al rondel del mundo se ha oído hablar de nuestro Señor Jesucristo, el sembrador de la buena semilla. Pero no todo el mundo ha prestado atención a sus amonestaciones, a su llamado. Es necesario que prestemos atención a su dicho. En Jeremías 23:19 nos dice: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Note, ya el juicio está preparado. No se detendrá el día que Dios lo ejecute. Dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No espere entenderlo, comprenderlo hasta el día que lo visualice. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de escapar de esos juicios, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Nuestro Dios, que es todopoderoso, ha hecho estas cosas, pero Él mira al contrito de corazón y lo levanta. En Isaías 66:1 nos dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Sí, Él es todo soberano. Él es
Todopoderoso. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Pero note, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Sí, Dios es todopoderoso, pero Él no menosprecia a nadie. Él mirará y cuidará y guardará a aquel que tiene temor de Dios en sí. Al que, dice la Escritura, tiembla en mi palabra, y en otras palabras, al que tiene temor o al que presta atención a sus mandamientos. Jesús nos lo advierte cumplidamente, diciendo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es lo que Dios quiere hacer con la humanidad al presente, a manera de que su reino de Dios, su reino se manifieste en nosotros al presente. Y siendo parte de su reino, formemos parte con Él en gloria. Verso 24 de Juan 17, verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no se santifica. No aparta su oído de oír cosas malas. No aparta sus labios del pecado o de hablar palabras de pecado. A su corazón no llena de palabra santa, sino de obscenidades, y su vista no inclina a visualizar el bien. El que no ama a Dios no inclina su vista a visualizar el bien, sino a la perversión. Su deseo no es agradar a Dios, a su Hacedor, sino agradarse a sí mismo. A través de lo dicho, podemos examinarnos nosotros mismos y darnos cuenta a quién pertenecemos. ¿Somos hijos de Dios o hijos del maligno? ¿Somos trigo o somos cizaña? Podemos darnos cuenta, pues, a quién pertenecemos. No se olvide, mientras que vivamos, podemos cambiar de ruta, podemos cambiar de mente, acudiendo al arrepentimiento. Podemos cambiar de meta, acudiendo al arrepentimiento. Y es una oportunidad que Dios nos brinda. Proseguimos. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la esperanza es gloriosa para quien ha creído y le espera. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, en el día postrero, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si usted se da cuenta, prácticamente se cumple lo que la Escritura dice. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, del ser humano. Somos eternos. Pero esa eternidad, ¿cómo la pasaremos? En gloria
con nuestro Señor Jesucristo, teniéndolo como Rey y Señor desde ahora, o en el infierno, desobedeciendo a sus preceptos, ignorando a su consejo y teniendo al adversario, al diablo, como padre. En este Evangelio, o en el Evangelio, Jesús aclara los misterios, es el título de nuestra clase, y les habló muchas otras cosas por parábolas. Así que vamos a mirar otra parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y esta está en Mateo capítulo 13, del verso 1 en adelante. Y la vamos a ir aclarando también, brincándonos quizás de texto en texto para tener una clarificación más de ella. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y esta es la interpretación. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, en donde ha caído la palabra que usted ha escuchado a través de este medio, o que usted ha escuchado a través de cualquier persona que le ha comunicado que Cristo murió por sus pecados. En el camino en el cual vienen las aves y le traen mentira, le traen engaño, le traen otras doctrinas diferentes a las que Cristo enseñó, que le conducen a la salvación. Preste atención a la palabra de Dios, es lo más que nos conviene, o lo más conveniente. Jesús descifra las parábolas. Prosigue en el verso 5. Parte cayó en pedregales, pero no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Su interpretación es esta, Mateo 12:20. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Sí? La palabra de Dios es hermosa y se alegra al escucharla, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución o la burla, porque nos dicen, ¿ya te hiciste hermano? ¿Ya cambiaste de religión? Y uno se siente apenado en ocasiones por cuanto no tiene profundidad en la palabra o conocimiento en la palabra de Dios. Se siente avergonzado y tropieza en la palabra. Jesús dijo esto: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él en el reino de mi Padre. Así que, si usted cree en Jesucristo y por confesarle como Señor y Salvador de su vida, quieren avergonzarlo, no se avergüence, afírmese en la palabra de Dios. Y es más, y si le ultrajan y le persiguen por ser cristiano, no lo niegue, es el proceso que se requiere para su salvación. La Escritura nos dice que a nosotros nos es concedido con Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por causa de Él. Comprendamos nuestro deber. Mateo 13:7 nos dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron la palabra. Su interpretación: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, la ambición o los logros por alcanzar puestos en prioridad impedirán
el estudio y la dedicación a la palabra de Dios. Y por cuanto carece de conocimiento en la palabra de Dios, también será ahogada por los afanes. No deje que la palabra de Dios se haga infructuosa en su vida. Dedique tiempo. La Escritura nos dice: desead como niños recién nacidos la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. Si como un niño desea la teta, desea la mamila, desea la pacha, así deseemos la palabra, la lectura de la Biblia. Mateo 13:8 nos dice: pero el que cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Su interpretación es: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, el que entiende la palabra y el que da fruto. Es decir, es aquel que escuchó el mensaje de Dios y el que presta atención, la entiende y sabe que su deber es compartir o dar de gracia lo que de gracia ha recibido. O como nos dice en otra porción la Escritura en el Antiguo Testamento, en Jeremías 15:19: por tanto así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, o hablaré a través de ti a otros. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es lo mismo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Sabe que su deber es compartir la palabra de Dios. Este produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y este es el mensaje de hoy para nosotros. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón y que no deje que la ambición le aparte del camino de Dios. No deje que la negligencia le impida adquirir conocimiento de Dios. Haga que esta palabra brote en tierra buena en su corazón. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.